Buenas noches, a quien no me conoce soy Judith Solís y hoy vamos a empezar otro tema, un tema muy bonito. En esta ocasión voy a tocar lo de las pirámides y lo fantásticas que son, que yo creo que sí saben muchas. Vi un documental hermoso, fantástico, que es donde yo voy a retomar para platicarles. Este documental es de un autor de el libro de Caballo de Troya, que creo que ya se los había comentado, JJ Benítez, y la verdad hizo un documental sobre las pirámides que me gustó muchísimo por todo lo que cuestiona, por todo lo que investigó, y me gustaría compartírselos y se los voy a compartir. Se cuestiona a los arqueólogos de la historia de las pirámides de Egipto. Y les voy a decir cuál es la versión original y cuál es la que se cuestiona, por qué se cuestiona. Las pirámides de Egipto son de todos los vestigios legados por los egipcios de la antigüedad, los más portentosos y emblemáticos reconocidos. Construidas como criptas reales para los faraones desde el año 3000 a.C., con bloques de piedra revestidos de caliza, eran a la vista grandes construcciones de color blanco. Símbolos de Egipto moderno, y aunque se han localizado al menos un centenar, las más reconocidas son las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, levantadas en la llanura de Giza por orden de estos faraones, siendo una de ellas la más alta realizada y que se observan a las afueras de la capital egipcia, actual El Cairo. La Gran Pirámide alberga la tumba de Keops. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún siguen en pie. Sus infinitos bloques de piedra se superponen uno sobre otro para alcanzar sus 146 metros hacia el inmaculado cielo azul de Egipto, proclamando la gloria de su creador. A su lado está su hermana pequeña, la pirámide de Kefren, construida por ese faraón, hijo de Keops. Al estar situada en un terreno más elevado, da la impresión de que su tamaño es mayor a la de Keops, por lo que durante algún tiempo tuvo la denominación de Gran Pirámide. Sin embargo, sus 143 metros son insuficientes para desbancar la pirámide de Keops de ese privilegio. Por último, la más pequeña de las pirámides de Egipto es la dedicada al faraón Miserinos, que en tiempos antiguos estaba recubierta de mármol rosado. ¡Ay, qué bonito mármol rosado! Aunque solo tenga 65 metros de altura, se la suele apodar como la pirámide divina. A su alrededor se levantan las pirámides de las reinas, pequeñas construcciones dedicadas a albergar las tumbas de las consortes de los faraones. ¿No les parece curioso? ¿Ustedes sabían que esa pirámide de Miserinos estaba revestida de mármol rosado? ¿Acaso lo sabían? Porque yo ahora que estoy investigando, pues me acabo de enterar. Ahora resulta que a lo mejor el Miserinos era rosa. ¿No les parece algo curioso? Custodiando las pirámides de Egipto se encontrará a la Esfinge. Esta majestuosa criatura de 20 metros de altura y 50 de longitud representa al faraón Keops. Su nariz fue destruida por un cañonazo durante la campaña de Napoleón en Egipto a principios del siglo XIX, y su barba se custodia en el Museo Británico de Londres. Pero estas no son las únicas pirámides de Egipto. Se estima que en todo el país se levanta hasta 118 de estas construcciones,
destinadas a albergar las tumbas de los faraones y las personalidades importantes de su corte. En el año 2000 a.C., la construcción de las pirámides entró en decadencia. Los faraones trasladaron su corte a Tebas y se hicieron enterrar en el Valle de los Reyes, en tumbas más discretas que podían permanecer selladas y garantizar su descanso eterno. Cuando viaje a Egipto y descubra las pirámides, recuerde las palabras de Napoleón. Desde lo alto de esos monumentos, más de 40 siglos os contemplan. Ay, qué bonito, ¿no? Keops, Kefren, Miserinos, el símbolo de Egipto, la última de las 7 maravillas del mundo antiguo, y sobresaliendo como una reina Keops, la gran pirámide, una construcción incomprensible, un desafío a la razón, una obra que provoca vértigo y se preguntan, ¿quién la levantó? Y sobre todo, ¿cómo? Keops reúne 3 millones de bloques de piedra caliza y granítica, bloques que oscilan entre 40 toneladas de peso, bloques tallados con tal precisión que no permiten el paso de una hoja de papel. Un monumento cuyo revestimiento original, hoy casi desaparecido, estaba formado por losas de caliza pulida de hasta 16 toneladas y a su lado otro coloso Kefren, casi 1.700.000 metros cúbicos de piedra, bloques idénticos a los de Keops, con un revestimiento original de caliza pulida y granito rojo. En su base cabrían 7 campos de fútbol. Por último, Miserinos, la más modesta pero igualmente soberbia y desconcertante. Su altura equivale a un edificio de 20 plantas. Hoy la tecnología tendría graves dificultades para alzar y depositar esos bloques de piedra. A la vista de estas maleantes cifras, el mundo se pregunta, ¿cómo lo hicieron? Para la arqueología oficial no hay duda. Las pirámides de Giza fueron obra de los faraones y se levantaron hace 4.600 años. Los bloques fueron trasladados desde las vecinas canteras de Tuna y Mojatán, a escasos kilómetros del Cairo, y encajados en los respectivos monumentos mediante el uso de gigantes rampas, dice la arqueología, por las que miles de obreros empujaban los bloques con el auxilio de rodillos de madera. Pero la célebre teoría de las rampas, divulgada en el siglo XX por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt, no termina de convencer a cuantos hemos tenido el privilegio de pisar la meseta de Giza y contemplar esos 3 millones de bloques. Y son 2 las razones que ponen en entredicho la versión oficial. Según los arqueólogos, la Gran Pirámide fue construida por Keops, el faraón que reinó entre los años 2590 y 2567 a.C. Basta un sencillo cálculo para comprobar que en esos 23 años de reinado, los trabajadores tuvieron que mover, aquí muy importante lo que les voy a decir. Imagínense que esto es lo que cambia la historia. Ustedes se preguntarán, en esos 23 años, los trabajadores tuvieron que mover y elevar hasta las correspondientes hiladas un total de 357 bloques por día, con un peso que oscila entre 2.000 y 40.000 kilos. ¿Ustedes lo creen? Según lo que dice la historia.
O sea que todos los trabajadores tuvieron que mover 357 gigantescos piedras en 12 horas, es decir, un bloque cada 2 minutos. ¿Ustedes qué creen? Según si seguimos la historia como es. Por mucha mano de obra que pudiera reunir Keops, la empresa resulta más que dudosa. Y no solo por el arduo problema de organización, sino sobre todo por las evidentes dificultades técnicas a la hora de izar y encajar esos monstruos de caliza, granito y mármol. Los conservadores arqueólogos se defienden escudándose en lo escrito por Heródoto en el siglo V a.C. Según el padre de la historia, los bloques eran levantados de grada en grada con el concurso de una serie de máquinas formadas por maderos cortos. Esto, al parecer, fue lo que contaron los sacerdotes durante su visita a Egipto, pero la narración del escritor griego no constituye un punto de partida sólido y fiable. Este señor que yo les estoy diciendo su investigación, pues me resulta muy lógico todo lo que se cuestiona, ¿no? Y simplemente como que la historia dice, pues es así y ya. Y yo creo que no es así y ya, porque debe haber más. En esto me gustaría platicarles que, por ejemplo, se ha cuestionado que tuvo ayuda divina. Yo no sé si ustedes quieran creer en esa ayuda o no. Hay otras personas que dicen, pues los antiguos no eran menos inteligentes que nosotros, pero esto también es cuestionable porque dices, bueno, entonces, si antes tuvieron la tecnología para hacer esas cosas, entonces nosotros fuimos para atrás en cuestión de tecnología, porque no compartieron su información y sus conocimientos. Si hubo gente genio en esa época, pues entonces nosotros nos retrasamos en la historia en vez de ir hacia adelante, fuimos para atrás. Si hablamos que fue el hombre el que hizo esa obra, ¿no creen? En el 450 a.C., cuando Heródoto recorre el Nilo, había transcurrido 2000 años desde la supuesta construcción de la Gran Pirámide de Keops. Heródoto no menciona las rampas ni se atreve tampoco con el espinoso problema de los 357 bloques por día. Heródoto cuenta que le contaron. Esto es una prueba científica para determinar cómo y cuándo se levantó la Gran Pirámide. ¿Ya vieron? O sea, Heródoto, este historiador egipcio, nada más no tiene una base científica para decir que fue en ese momento, que fue Keops. Pero como les digo, ese fue, así fue y así me dijeron y así fue. Pero existe una segunda razón de mayor calado que hace dudar de lo establecido por la arqueología. Hace 4600 años, cuando los arqueólogos fijan la construcción de la Gran Pirámide en el Valle del Nilo, justamente despertaba el periodo neolítico. En otras palabras, tanto en el sur, en el Alto Egipto, como en las regiones del Fayum y del Delta Occidental, los habitantes malvivían en chozas de juncos y adobe. Se hallaban todavía en la edad de piedra, con un precario desarrollo agrícola y un incipiente pastoreo. Sus herramientas eran groseras, basadas principalmente en la industria lítica. Bueno, no crean que eran groseras, así que decían groserías, ¿sí? Serían 3 siglos después, hacia el 2300 a.C., cuando estos pueblos entrarían en la edad del bronce y surge la primera gran contradicción. Si Egipto cambia la piedra por el bronce en el 2300 a.C., ¿cómo pudieron levantar la Gran Pirámide
300 años antes? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué clase de conocimientos? ¿Cómo explicar semejante salto cualitativo? Nadie en su sano juicio y con un mínimo de información puede aceptar que esta maravilla arquitectónica fuera obra de unas gentes primitivas que ni siquiera conocían la escritura. El testimonio de Heródoto, en efecto, deja mucho que desear. Hoy cualquier arquitecto o ingeniero comprende de inmediato las graves dificultades técnicas que debieron superar los constructores de la Gran Pirámide. Las cámaras, galerías y los mal llamados conductos de ventilación exigen unos profundos conocimientos matemáticos y arquitectónicos. Basta echar un vistazo a las toscas herramientas con las que, según los arqueólogos, se construyeron las pirámides para comprender que algo falla en esta historia. Unas herramientas, además, que no existían hace 4600 años, es que estos mazos, niveles, bolas de dolerita, escuadras, trineos de madera y regletas sirvieron para establecer las asombrosas proporciones de la Gran Pirámide. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que la desviación de la orientación norte-sur de sus caras no supere los 3 minutos 20 segundos hacia el oeste? ¿Cómo explicar la increíble perfección de la angulación de los bloques de revestimiento? Hoy solo podríamos alcanzarla con instrumentos ópticos. ¿Cómo entender que hace 4600 años aquellos pueblos neolíticos dispusieran ya de una medida tan perfecta como el codo? Como es sabido, solo en la era espacial se ha podido comprobar que el metro estaba mal medido. Su longitud en realidad es algo más de lo que siempre habíamos creído. El metro exacto tiene una longitud de 1.047. Pues bien, 2 codos egipcios equivalían exactamente a 1.047, el metro de la era espacial. ¿Cómo lo lograron? Pero las dudas y contradicciones no terminan ahí. Hasta el día de hoy nadie ha logrado explicar satisfactoriamente el sistema de iluminación utilizado a la hora de construir las pirámides. Vean bien esa imagen que les estoy poniendo ahorita. Esa imagen que ustedes ven, y hay muchas imágenes, cuando ustedes quieran entrar a ver lo que es las pirámides de Egipto, hay muchísimas imágenes. Esa imagen que les estoy mostrando es un ejemplo. Esa es una bóveda, bueno, así le llaman, está dentro de la pirámide de Egipto. Si no crean que eso es un museo, no. Eso que ustedes están viendo ahorita es una bóveda dentro de la pirámide de Egipto, de la que estamos hablando de Keops. Esa bóveda, así como la ven, todo eso que ven alrededor son decorados que le hicieron obviamente pues a su faraón cuando la metieron lo que quieran. Esos decorados es a lo que se refiere este señor con que ¿qué pasa con la iluminación dentro de la pirámide? ¿Cómo es que hicieron eso que ustedes están viendo ahí? Si uno entra a la pirámide y llega a esa bóveda, está totalmente oscuro, totalmente oscuro. Díganme ustedes cómo, qué utilizaron para hacer esos dibujos. Las tradicionales antorchas no sirven. No hay restos de hollín en techos o paredes. En cuanto a la fórmula de los espejos reflejando la luz solar, hasta lo más profundo, tampoco resiste un análisis medianamente serio. El movimiento del sol obligaría a los constructores a una penosa labor de permanente rectificación. Esa luz sería útil, como mucho,
para las salas y galerías más próximas a la entrada. Exactamente porque, pues como ustedes saben, la pirámide no tiene ventanas. Las explicaciones de los arqueólogos tampoco convencen cuando alguien pregunta por el método utilizado para cortar los enormes bloques de granito. ¿Herramienta de cobre? Eso sería como intentar cortar una mesa de mármol con unas tijeras. Y otro tanto sucede con el asombroso y enigmático pulido de los vasos de diorita y granito. Esta también quiero enseñárselas, esta imagen a lo que se refiere. Todas las que me están viendo ahorita en este momento, es lo que él se pregunta. ¿Cómo hicieron ese tallado para esas cositas que están viendo en su pantalla? ¿Qué clase de taladro utilizaban para que la cara interior ofrezca el mismo pulido que la cara exterior? ¿Cómo lo lograban? Si por la boca de esos panzones vasos no cabe siquiera la mano de un niño. Y otro detalle, al examinar el pulido de esos vasos y platos, los expertos han comprobado que a cada vuelta la presión ejercida era 500 veces mayor que la obtenida en la actualidad con los poderosos taladros de punta de diamante artificial. Y de nuevo la interrogante. Si muchos de estos vasos han sido fechados en el 2600 a.C., ¿quién los fabricó? Lo que se cuestiona es que la historia no ha cambiado. Los historiadores y arqueólogos no quieren cambiar su forma de pensar. O sea, realmente ya no quieren buscar otra respuesta. Simplemente dicen así fue y ya. No se trata nada más de decir así fue. Ya no quieren buscar otra respuesta. El hombre de la edad de piedra evidentemente no. ¿Y quién fue capaz de un pulido como el que presenta el supuesto sarcófago de la pirámide de Keops? El acabado en el bloque de granito resulta imposible para el hombre del Neolítico. Mientras las esquinas aparecen absolutamente cuadradas, el índice de imperfección de la superficie del sarcófago no llega a 10 milésimas de pulgada, es decir, la décima parte del espesor de un cabello humano. Esa perfección en el trabajo sobre la negra y dura diorita alcanza su máxima expresión en la estatua del citado faraón Kefren. ¿Qué les parece? Fíjense, luego ni yo me hago las uñas chuecas, ahora resulta que me voy a traer un egipcio, para que me haga las uñas con esa exactitud. ¿Qué les parece? Déjenme enseñarles esta estatua, hallado en el templo del valle junto a la pirámide que lleva su nombre. Este es de Kefren. Y a ver, se preguntan, ¿y cómo pulieron esa estatua que están viendo ahí? El pulido de la misma es tal que solo cabe el silencio. Nadie sabe, nadie entiende cómo se logró semejante belleza así, 4500 años, y cómo explicar la técnica empleada para la ejecución de unas perforaciones que tienen las pirámides. Vean esto. Son perfectamente visibles en muchos lugares de Egipto, del Egipto faraónico. En la entrada real de la pirámide de Keops tenemos una muestra. Para la arqueología no hay misterio. Estos orificios dicen que se conseguían mediante la introducción en la piedra de un cilindro hueco que al girar cortaba el granito. Al examinar la espiral grabada en el interior, algo no concuerda. La distancia entre línea es de 2.5 milímetros. En la actualidad, utilizando taladros con punta de diamante artificial, solo se puede alcanzar 0.05 milímetros por vuelta.
O sea que lo que quiso decir es que esto lo que está diciendo de 2.5 milímetros entre línea, significa que su taladro que usaban en esa época, porque no existían los taladros, ¿verdad? Pero con lo que hicieron esos agujeritos, tenía más fuerza de profundidad para hacer el hoyo que en la actualidad. Imagínense. Y me van a decir entonces dónde quedaron esos taladros biónicos, cómo desarrollaban aquellos primitivos egipcios semejante presión y fuerza con un simple cilindro hueco. Y aunque algo posterior en el tiempo, también lo descubierto en la tumba de Tutankamón. Ahora sí, vámonos a Tutankamón, que qué perfecto. Yo creo que esa tumba fue donde encontraron más cosas hermosas, ¿no? En la tumba de Tutankamón encontraron cuchillos inoxidables, sandalias y manoplas de oro. Y también encontraron, fíjense, una cama ergonómica, dice. Una cama con la parte de los pies más elevada, favoreciendo así la circulación sanguínea. ¿Cómo es posible así? 3.333 años. ¿De quién lo aprendieron? Francamente son muy pocos los que creen en la versión oficial. Hace 4.600 años, los pueblos que habitaban esta región no estaban en condiciones de imaginar siquiera este portento arquitectónico. Pero entonces, ¿quién levantó las pirámides? Una primera pista aparece en una estela de piedra. Una estela depositada en la sala 42 del Museo del Cairo que muy pocos turistas se detienen a contemplar. La arqueología la domina la estela del inventario. Se trata casi con seguridad de una copia de otro texto mucho más antiguo. En ella se lee un párrafo demoledor que deja sin argumentos a los arqueólogos y dice así: el faraón Keops fundó la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la casa de la Esfinge. ¿Quiere esto decir que la gran pirámide ya existía cuando Keops llegó al poder? La segunda pista, y mucho más espectacular, se encuentra a 3.000 kilómetros del Cairo. Es un papiro. Qué pobre papiro, miren cómo está. Este papiro, o lo que queda de él, recibe el nombre de Canon de Turín. Miren de lo interesante de lo que les estoy diciendo de este señor y la investigación, es que todo lo pone, o sea, toda la investigación lo está poniendo en tiempo, le está dando el año, está diciendo dónde lo pueden encontrar, y fue descubierto en 1822 por el viajero italiano Bernardino Drobetti en la antigüedad ciudad egipcia de Tebas. El propio Champollion lo tradujo. Si no saben quién es Champollion, porque yo también dije, bueno, ¿quién es Champollion? Pues es un arqueólogo egipcio, concediéndole una singular importancia, pero la arquitectura ha preferido ignorarlo, y no es de extrañar a la vista de su contenido. Esta escritura hierática procede de la época del Ramsés II, entre los años 1290 y 1224 a.C. Para algunos, el faraón que persiguió a Moisés, ese faraón que sale en la Biblia. En total, 160 fragmentos correspondientes a 11 hojas escritas hace 3.200 años y en las que se lee una extraña lista de reyes. Una lista de reyes egipcios imposible para la ciencia. Imposible, sí, porque de aceptar lo manifestado en este documento arqueológico, la cronología faraónica se vendría abajo. ¿Y qué dice este papiro de 1.70 metros de longitud? Sencillamente que en un lejano pasado Egipto fue gobernado por unos seres mitad hombres, mitad dioses, que reciben el nombre de Shemsu-Hor.
los compañeros de Horus. La lista de estos misteriosos reyes sitúa el primer gobierno en el Valle del Nilo, no durante el faraón Menes, hace 5000 años, como lo afirma la arqueología, sino mucho más atrás en el tiempo. Concretamente, 11.000 años. Esta desconcertante y revolucionaria lista de reyes aparece ratificada en buena medida por otra historia igualmente despreciada por los arqueólogos. Me refiero a lo escrito por Manetón en el 240 a.C. Este sumo sacerdote recibió el encargo del faraón Ptolomeo II de escribir la historia de Egipto desde sus comienzos. Manetón tuvo acceso a la documentación depositada en el templo de On en Heliópolis y cumplió el trabajo. En los escasos fragmentos que se conservan de su obra, en especial en los recopilados por Eusebio, puede leerse algo insólito que, como decía, coincide en lo básico con lo relatado en el Canon de Turín. Según Manetón, antes de Menes, el primer faraón de la primera dinastía, Egipto fue gobernado por unos semidioses y también durante miles de años. El sumo sacerdote greco egipcio no hablaba de los Semsuhor, pero la casualidad es más que sospechosa. ¿Quiénes eran los Semsuhor? ¿Por qué los califican de semidioses? Para los arqueólogos más conservadores, los Semsuhor y la información suministrada por Manetón son pura fantasía. Y aparentemente tienen razón. Si Egipto fue gobernado hace 11.000 años, ¿dónde están las pruebas y los vestigios arqueológicos que deberían delatar a esas culturas? ¿Están ahí? ¿No será que la arqueología no los quiere ver? El presente descubrimiento se debe al investigador español Manuel Delgado. Él fue el primero en percatarse de lo que guarda el nuevo Museo Nubio, todo un hallazgo que ofrecimos en primicia y que una vez más nos hace dudar de la cronología oficial. Un huevo de avestruz, señoras y señores. Fíjense bien en esa imagen, fíjense bien. Este huevo de avestruz fue descubierto en la tumba 96 del cementerio 102 en Nubia por el arqueólogo inglés Cecil Malaby. El hallazgo tuvo lugar en 1907, pero dada su naturaleza fue silenciado. Alguien dibujó sobre él y lo depositó junto al cadáver. Evidentemente se trataba de un objeto muy querido por el difunto. En una de las superficies puede apreciarse los dibujos de un avestruz y algunas plantas. En la opuesta, oh sorpresa, otra escena imposible: el curso del río Nilo y las siluetas de unas construcciones muy familiares, las 3 pirámides de la meseta de Giza. El hallazgo de este huevo de avestruz no tendría mayor importancia de no ser por un pequeño gran detalle. Según los investigadores, los restos humanos de la citada tumba 96 se remontan a la cultura Nagata primera, es decir, alrededor de 7000 años antes de Cristo. ¿Cómo ven? O sea que ya existían las pirámides hace 7000 años antes de Cristo, porque se las dibujaron al muertito. ¿Qué les parece esto? Algo en efecto no cuadra. Si la arqueología afirma que las pirámides de Giza fueron levantadas hace 4600 años, ¿cómo es que aparece dibujada en una sepultura de hace 7000? Pero las pruebas que apuntan a un pasado mucho más remoto de lo que pretende la egiptología no terminan ahí. En 1991 volvió a encender la polémica. Esta vez el protagonista fue Abu el-Hol, el padre del terror. ¿Saben a quién le dicen el padre del terror? Y yo no sabía esto, fíjense. Nombre dado por los naturales de la región a la mítica esfinge. Fíjense, así le dicen el padre del terror. Otro monumento emblemático de Egipto, construido según la arqueología
por el faraón Kefren hace 4500 años. Lo que hoy podemos contemplar tiene escasa relación con la estampa original. En el pasado totalmente pintado, el cuerpo de león en rojo y el tocado de la cabeza en azul con rayos horizontales en amarillo. Portaba una barba postiza y por delante de esa barba parecía una estatua a tamaño natural. Durante la invasión de los mamelucos, ¡ay! ¿Cómo ven mamelucos? La esfinge fue cañoneada y la nariz destrozada. 4500 años. ¿Por qué la arqueología sitúa la construcción de la esfinge en esa época? ¿Ustedes saben por qué? En primer lugar, por el parecido del rostro con alguna de las estatuas de Kefren y además por el hecho de hallarse muy próxima al templo funerario de dicho faraón. Esto es todo. Por eso la sitúan en el 4500, como ven. Y en 1991, como decía, los arqueólogos fueron arrinconados de nuevo contra las cuerdas. Un equipo de la Universidad de Boston, dirigido por el geólogo Robert Schoch, dio a conocer un estudio que retrasaba la construcción de la esfinge en varios miles de años. Mediante la utilización de ondas sonoras y micrófonos especiales, los geólogos norteamericanos exploraron las rocas que forman parte de la esfinge y el resultado fue asombroso. La zona delantera del monumento y parte de las paredes del foso que la rodea presentan una erosión de 2 metros de profundidad provocada por las lluvias. En la época de Kefren, que supuestamente fue el constructor, esta región era un desierto. La única explicación a esa erosión acuática hay que buscarla en un clima especialmente húmedo entre el 5000 y 7000 antes de Cristo. En esa época, todo el norte de África, hace unos 12000 años, se vio sometido a un dramático cambio climático. En otras palabras, la Universidad de Boston acertó. Fue a partir de esa época, hace ahora unos 8000 años, cuando los monzones perdieron fuerza y el Sahara entró en un lento pero progresivo proceso de desertización. Y fue justamente hace 4500 años cuando la arqueología fija el momento de la construcción de la esfinge, cuando estas tierras fueron definitivamente abandonadas por la lluvia. Kefren, por tanto, no pudo levantar la esfinge como muchos y como mucho quizá la restauró. El padre del terror estaba ahí desde mucho antes. La huella de las torrenciales lluvias registradas en el llamado Gran Húmedo Holocénico es incuestionable, y algo similar vino a suceder con el investigador Robert Bauval. 20 años antes, este ingeniero egipcio se atrevió a difundir una hipótesis que conmocionó a los seguidores y amantes del Egipto faraónico. Para Bauval, las pirámides de Giza no son construcciones aisladas. Las tres forman parte de un plan unificado, minuciosamente diseñado. Y ahora, vámonos a decirles de qué estamos hablando, con imágenes. Y para irritación de los arqueólogos más conservadores, formuló una teoría que volvía a poner en tela de juicio la ya desacreditada cronología oficial. La tesis de Bauval es conocida como la correlación de Orión, es decir, el asombroso parecido en la disposición de Keops, Kefren y Miserinos respecto a las tres estrellas que forman el cinturón de Orión. Basta trazar una línea entre las tres pirámides y otra entre las estrellas del cinturón para observar que sendas ubicaciones son casi idénticas. Sí, idénticas, pero no iguales. El ángulo de las pirámides es de 172 grados y el de las estrellas de Orión en la actualidad es de 181. Bauval se percató de esta pequeña diferencia y tuvo una genial intuición. Con la ayuda de las computadoras retrocedió en la historia y descubrió que la alineación de las estrellas del cinturón de Orión coincidía con las pirámides hace 12.500 años, señoras y señores.
¿No son demasiado coincidencias? Por un lado, la geología demuestra que la Esfinge tuvo que ser construida en pleno Gran Húmedo, es decir, hace más de 9000 años. Por otro lado, el papiro de Turín y Manetón aseguran que unos semidioses gobernaron el valle del Nilo hace 11.000 o 12.000 años, quizás más. También el huevo de avestruz hallado en la tumba 96 de Nubia nos dice que las pirámides existían hace ya 7.000 años. Y la tesis de Bagualpa pone punto final insistiendo de nuevo en esa misteriosa fecha, 12.500 años. Si tres indicios constituyen una prueba que podemos pensar cuando al menos se contabilizan 5, las pruebas que contradicen la versión de la arqueología oficial no han concluido. Hay una pintura descubierta en el Tassili argelino. Ahora sí que este señor dice, si no estás conforme, te doy. Según los arqueólogos, tiene una antigüedad aproximada de 5.500 años, probablemente mucho más. Se trata de un carro egipcio. Pero ¿cómo es posible? Un carro egipcio a 2.500 kilómetros del Nilo. Un carro egipcio antes de que existiera Egipto. Si la arqueología dice que el primer faraón de la primera dinastía empezó a reinar 4.920 años antes del presente, ¿cómo explicamos esta pintura datada mucho antes? No fue la única. En las investigaciones por el Sahara se descubrió cientos de ellas. En 1982, una síntesis de los trabajos de Henry Holt sacaba a la luz un total de 600 carros pintados o grabados. A estos hay que sumar otros 400 distribuidos por Mauritania, Marruecos, Argelia, Libia, Mali y Níger. Más de 1.000 carros pintados o grabados a 2.000, 3.000 y 5.000 kilómetros del Nilo. Carros y conductores típicamente egipcios. Perfiles, tocados y vestiduras son elocuentes. Carros y personajes egipcios en el corazón del Sahara. Cuando se le preguntó a los arqueólogos, la mayoría se encogió de hombros. A decir verdad, estas pinturas no son cómodas. Algunas han sido fechadas en una época en la que, según la arqueología, carros y caballos no habían hecho acto de presencia en Egipto. Otras, como las del Tassili o el Fezzan libio, son mucho más escandalosas. Los análisis de las sustancias orgánicas contenidas en los pigmentos han sido desconcertantes. 6.000, 8.000 y hasta 9.000 años de antigüedad. Carros y conductores egipcios hace 9.000 años, y casi sin querer a la vista de estos documentos pictóricos, la memoria vuelve a poner en pie los hallazgos de la Universidad de Boston, el papiro de Turín, la historia narrada por Manetón, las pirámides puntuadas en el huevo de avestruz o el descubrimiento de Baubal. Naturalmente, para la arqueología estas pinturas y grabados no tienen sentido. El caballo y los carros, dicen, entraron en Egipto hacia el 1700 a.C. y lo hicieron con la incisión de los hicsos, un pueblo procedente de la Alta Siria que gobernó la mitad oriental del delta. Un nuevo y grave error de la arqueología. El caballo y los carros, como lo muestran estas pinturas y grabados, ya existían en el Sahara mucho antes de la 13 dinastía. Otra cuestión es que no quieran reconocerlo. Y es comprensible. Si los egipcios y su cultura proceden del Sahara, ¿en qué queda la supuesta hegemonía del Egipto faraónico? Pero las imposibles pinturas egipcias del Sahara a 2.500 kilómetros del Nilo no se limitan a carros de galope. Otras, para desconcierto o irritación de la arqueología, presentan escenas muy diferentes. Ofrendas, personajes adornados con el ureus, la serpiente sagrada sobre las cabezas, barcos igualmente egipcios, vestimentas similares a los que lucen los faraones y sacerdotes, individuos de perfil al más puro estilo egipcio. Pinturas, todas ellas muy anteriores al Egipto faraónico. Barcas egipcias en pleno desierto. Estas pinturas, como aseguran los confusos y confundidos arqueólogos, fueron tan solo el testimonio de la influencia de la 18 dinastía en esta remota parte del Sahara,
cuál sería el sentido de las mismas? En esa época, durante la 18 dinastía, hace 3500 años, esta zona era un desierto idéntico al que ahora vemos. ¿Barcas en un desierto? Si estas pinturas se remontan a 9000 años, entonces las barcas sí están justificadas. En esa época, como se recordará, el Sahara era un jardín con ríos tan anchos y caudalosos como el actual Amazonas. Así es, señoras y señores. Hace 9000 años antes de Cristo, el Sahara era verde. En esta tumba, a lo largo de más de 120 metros, hace 3100 años, Ramsés III mandó pintar lo que se conoce como el libro de las puertas, una especie de cartografía del más allá, una síntesis de la religión del inframundo, la región del río infernal, la región que partió del Sahara y que posteriormente con las migraciones apareció entre los guaches, los iberos y los etruscos. ¿Casualidad? ¿Y qué decir de los cientos de representaciones de la vaca sagrada, Jasor, del buey Apis o del carnero Amón, todos egipcios con el disco solar entre los cuernos? ¿Cómo explicar que estas mismas imágenes podemos encontrarlas en las pinturas y grabados rupestres de Marruecos, Libia o Argelia? Grabados y pinturas, no olvidemos, de 9000, 10000 y 12000 años de antigüedad, es decir, muy anteriores a los bóvidos egipcios. El dios Sol o Amon-Ra de los egipcios, el Achamón de los guaches o el Baal-Hamón de los fenicios tienen un origen común: el profundo y olvidado Sahara. Puede que Heródoto y el Diodoro de Sicilia tuvieran razón. El Egipto faraónico fue obra de los dioses. ¿O ustedes qué creen? Díganme qué creen ustedes. ¿Les gustó la historia? Ahora sí que queda en su... Me encantó, ya les dije, me encantó ese documental, me súper encantó. Te hace pensar mucho. No sé si a ustedes también les gustó, espero que sí. Ahora sí que queda en su forma de pensar si quién habrá sido. Ahora sí que todavía está por saberse, quién sabe si se sabrá alguna vez quién en realidad hizo las pirámides de Egipto. Pero pues ahí está todo, que la historia pues te quiere contar un cuento, pues que no va, ¿no? Pero ahora sí que cada quien lo que quiera creer. Y esa fue la historia de las pirámides de Egipto. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado el tema. No te olvides de dejarme tu like. Si no estás suscrito, suscríbete, por favor. Les mando mucha luz y bendiciones a todas las que me acompañaron esta noche y las que me escuchen después también. Cuídense mucho, que tengan muy bonito fin de semana. Les mando muchos besos y abrazos. Adiós.